José Luis Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de tenerte en Café con Autor. Hola, pues igualmente, buenas tardes, Arrachaldeón. ¿Qué tal estáis? Bien. Pues muy bien, la verdad que ya acostumbrándonos a empezar a esta hora de la tarde en horario que la tarde ya no es tarde, es noche, pero sigue siendo una hora temprana para hablar de estos temas tan interesantes. Eres autor de Desclé de Brouwer, la editorial que ampara la propuesta de Café con Autor, y yo he recibido un libro interesantísimo, uno de los varios que tienes, concretamente La armonía relacional. Y hoy vamos a hablar de estas cuestiones, vamos a hablar de relaciones, vamos a hablar de apego, vamos a hablar de la figura también del psicólogo que interviene con familias, que trabaja la terapia con niños y niñas en esa etapa de la vida tan importante. Pero te voy a lanzar una pregunta que en esta semana a mí me han lanzado, José Luis, y la tenía ahí guardada para ti. Oye, ¿realmente los niños necesitan hacer terapia? ¿No es eso una locura de los adultos? Me llegaron a decir. Pues la verdad es que la pregunta es interesantísima y muy pertinente, porque realmente los niños pueden necesitar hacer terapia, porque ellos también tienen sentimientos y ellos también tienen problemas, los manifiestan o los expresan de otro modo diferente a los adultos, pero ellos también pueden llegar a necesitarlo, por supuesto. Lo que ocurre, y esto normalmente cuesta a veces entender más, pero cuando lo explicas bien y eres capaz de llegar a los padres, lo llegan a asimilar, es que la terapia del niño tiene que ir de la mano de la terapia de los padres. Es necesario también trabajar con los padres para ellos ayudarles, reforzarles y potenciar muchas de las habilidades que ellos pueden hacer para mejorar a sus hijos. Porque cuando eres pequeño, cuando eres un niño, eh, tienes todavía dependencia de los adultos y muchas veces necesitas recurrir a ellos como una base de seguridad. Entonces, muchas veces trabajando con los padres llegamos a los niños, mucho más que a veces con los niños directamente. Pero normalmente es una combinación de ambas. Trabajo con niños y trabajo con padres y trabajo con padres y niños. Sí. Ajá. Bueno, pues entonces seguro que no tienes oportunidad de aburrirte en absoluto. Entiendo además ahora que mucho de tu trabajo pues verse y se fundamente también en la teoría del apego, ¿verdad? Y trabajes desde esa posición, que es una palabreja, como yo digo, cuando hablo con legos en la materia, que últimamente pues está en boca de todos, ¿no? Las relaciones de apego, se habla de las relaciones de apego y no siempre hablamos bueno, pues con criterios suficientes acerca del apego. De una manera muy sencilla, José Luis, ¿qué es eso del apego? Bueno, pues hasta no hace demasiado, fíjate que nos puede parecer mucho, hablamos de los años 50 del siglo pasado, no es demasiado en la historia de la humanidad, no se creía que los niños necesitaran a los adultos como figuras afectivas. Se creían que los niños, los bebés, se apegaban a los adultos porque la madre era una fuente de alimentación. Como consecuencia de ser alimentado, pues venía la vinculación. Dominaba mucho el psicoanálisis clásico y también el conductismo, ¿no? Que son dos visiones donde no se tenía en cuenta esto más que de una manera secundaria. Tuvo que llegar un señor, un médico británico, psiquiatra, llamado John Bowlby, que de alguna manera empezó a reinventar el psicoanálisis y empezó a intentar, como se suele decir, reinventar la rueda, es decir, aquello a lo que los psicoanalistas explicaban muchas veces con nociones bastante complejas para la población en general, él empezó a investigarlo y a buscarlo empíricamente. Entonces descubrió que la mente no se crea en base a fantasías inconscientes que no tienen nada que ver con las experiencias reales, sino que las experiencias reales, en particular las primeras experiencias tempranas que vivimos con las figuras que nos cuidan, son muy relevantes para el desarrollo de lo que él llamó la seguridad de base, ¿no? Hay que tener en cuenta que John Bowlby vivió la atrocidad de la Segunda Guerra Mundial y él fue testigo de miles y miles y miles de niños huérfanos que perdieron a sus padres y les vio sufrir, les vio llorar y les vio echarles de menos. Entonces él empezó a darse cuenta que existía un lazo afectivo, duradero, intenso,
casi un instinto tan importante o más que el de la alimentación y la sexualidad, que es el que nos lleva a apegarnos con un cuidador tempranamente, del que necesitamos además apegarnos porque necesitamos sentir esa seguridad y esa protección. Nacemos inmaduros, somos una especie muy inmadura y si no completamos ese desarrollo con ese adulto que nos dé esa protección, esa seguridad y ese lazo afectivo duradero, pues no podemos sobrevivir. Ajá. Bueno, qué interesante. O sea, sí, más allá de las cuestiones puramente nutricias físicas, ¿no? El alimento en este caso, ¿no? Y el cuidado de otro tipo de necesidades que tienen que ver con lo físico. Hay un hambre psicológica de seguridad, de aprecio, de aceptación y que es la que se construye en esa relación que lleva esa etiqueta de apego, ¿verdad? Tal y como estás contando. Claro, hay cosas muy sorprendentes. Hoy en día, por ejemplo, nos parece de lo más normal no dejar a un niño en un hospital solo. Que esté con sus padres el mayor tiempo posible. Pues en la época de Bowlby, él cuenta en su biografía, más una biografía que la cuenta uno de sus discípulos, Arturo Ezquerro, él cuenta cómo uno de sus colaboradores, unos trabajadores sociales que se llamaban los Robertson, tuvieron que grabar secuencias y escenas en hospitales para demostrar cómo los niños se angustiaban ante la separación de las figuras de apego. Porque no se creía que esa necesidad existía. Era algo, bueno, en ese momento no investigado y ignoto para la sociedad. Entonces, él logró demostrar eso. Y lo demostró además científicamente, por eso le dio una vuelta al psicoanálisis. Lo hizo progresar. Le costó porque lo pagó caro, porque le apartaron, pero con el tiempo le ha dado la razón. Y la neurociencia, la ciencia del cerebro, está demostrando que las relaciones de apego no solo son necesarias para esa seguridad psicológica, sino para el mismísimo desarrollo del cerebro, para conseguir lo que llamamos la regulación emocional, ¿no? Que la conseguimos gracias a un cuidador estable, permanente, sensitivo, empático, que nos ponga límites también, por supuesto, ¿no? Que eso también forma parte del apego, poner límites a los niños. Así que esa es la propuesta del apego. Hay veces que la gente cree que el apego es algo como estar agarrado, aferrado, sujetado, mimado, ¿eh? Y no es eso exactamente. El apego es ese lazo afectivo, es esa necesidad de vincularnos afectivamente a alguien que en un principio somos dependientes absolutamente y necesitamos esa dependencia como bebés, pero luego los papás también tienen que ir siendo capaces de fomentar la autonomía progresiva, porque el apego es de la dependencia hacia la autonomía progresiva, ¿no? En la medida en que el niño coge la seguridad con los cuidadores, va siendo capaz progresivamente, si esos cuidadores han dado seguridad, de ir haciendo sus primeras exploraciones del mundo. Entonces salimos a explorar el mundo con la seguridad de que vamos a regresar y van a estar unos cuidadores que nos van a acoger. Y fíjate, Bruno, que esto es una necesidad para toda la vida. Vamos a decirles a nuestros oyentes, a nuestros amigos que nos están escuchando, que qué cosa más gratificante no puede haber tener un mal día, haberlo pasado mal emocionalmente, poder echar mano de un teléfono de tu pareja y decirle, cariño, me encuentro fatal, ven que te doy un abrazo, cuéntame que te escucho, cuéntame que te siento, cuéntame que te experimento, que estoy aquí. Reconfortarnos, sentirnos seguros, ¿no? Y a partir de ahí poder después seguir explorando y avanzando en la vida, ¿no? Pues eso que lo hacemos de bebés porque tenemos extrema necesidad, se convierte en algo también muy necesario para la vida de cualquier ser humano, ¿no? El mismísimo Bowlby tiene una frase preciosa que a todos los que estamos en el ámbito del apego nos encanta, y es que el apego va de la cuna a la tumba. Es una necesidad para toda la vida. Bueno, qué bueno. O sea, de alguna manera aprendemos a relacionarnos, a vincularnos afectivamente, o si me permites un poco la licencia, aprendemos a amar en la infancia y eso es lo que luego vamos a reproducir en distintas etapas de nuestra vida, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y esos apegos pueden ser más seguros o más inseguros inicialmente con los cuidadores, pero siempre hay oportunidades a lo largo de la vida de poder reparar eso. Las psicoterapias reparan muchas veces relaciones de apego inseguras, parejas pueden ayudar a la reparación, amistades, personas de confianza, lo que otro gran nombre de la ciencia llamado Boris Cyrulnik ha hablado muchas veces, ¿no? Lo que él llama tutores de resiliencia, ¿no? Que son esas personas que nos encontramos a lo largo de la vida que marcan un poco nuestro camino, ¿no? Y que se convierten en esas personas que son capaces de darnos seguridad, de darnos confianza, de creer en nosotros. Afortunadamente podemos influir en esas representaciones iniciales de apego gracias a figuras adultas posteriores, ¿no? Ajá. Qué interesante, José Luis. Bueno, esto es para sacarle punta que no veas. Te estaba escuchando y recordaba uno de los primeros artículos así que me llegó cuando empecé allá por el año 90 la carrera de psicología, que hablaba de algo que se llamaba
enanismo por deprivación afectiva, ¿no? Y que se había visto pues en niños que estaban, formaban parte de instituciones, estaban institucionalizados porque se les desconocía la familia y por características personales, pues digamos, había niños en esas instituciones, orfanatos, de aquellos orfanatos del siglo pasado, que tenían quizás, provocaban menos interés o menos conducta de acercamiento por parte de los cuidadores o el personal del orfanato, ¿no? Y cómo esos niños, en comparación con los de su edad, pues tenían un desarrollo físico y psicológico muchísimo menor, ¿no? Y tenía que ver precisamente por eso, ¿no? Por la falta de estímulo, en donde ese, como decía, sentirnos protegidos, sentirnos amparados, sentirnos acompañados, pues ayudaba a hacerles crecer a aquellos que los tenían y a los que no, pues mira, cómo influía en su propio desarrollo natural, ¿no? Sí, que somos de la misma quinta, hemos comentado antes del directo. Sí. Y estos artículos también recuerdo haberlos leído yo y acuerdo haberme impresionado mucho, ¿no? El propio Bowlby tuvo que recurrir a otros colegas investigadores, y tú te acordarás de las investigaciones de los monos rhesus, ¿no? Efectivamente. Criados en cautividad, ¿no? Privados de contacto con la madre, ¿no? Privados de ese lazo afectivo, ¿no? Entonces, este señor pudo demostrar que esa privación de afecto materno causaba graves alteraciones psicológicas y en la socialización, que es muchas veces donde lo vemos en los niños que tienen ya trastornos en la vinculación, ¿no? Las grandes dificultades que tienen para el establecimiento luego, posteriormente, de vínculos de amistad, de vínculos de pareja, ¿no? Así que todo esto es un campo tremendamente apasionante y además tremendamente trascendente. Sin embargo, fíjate, Bruno, si me permites, te diría que todavía nosotros estamos aquí, tú, yo, mucha gente especializada que nos oye, muchos papás, muchas mamás, pero en general todavía en la sociedad, si damos una vuelta por los parques, si nos fijamos, si ponemos bien la lupa, nos daremos cuenta que todavía perviven muchas de las ideas antiguas. No cojas a un bebé en brazos porque a lo mejor le vas a acostumbrar, le vas a mal acostumbrar, es mejor que lo dejes llorar para disciplinarlo, así todavía. Cuando hay una rabieta de un niño de 1 añito y medio, de 2 años, déjalo, ignora la rabieta, déjalo que llore, que le vas a reforzar la rabieta, cuando en realidad un niño de esa edad todavía no tiene mecanismos cognitivos ni mecanismos mentales para autorregularse. Se ve muchas veces también en desterrar todo lo que es la educación emocional. Las emociones son de gente débil, de gente vulnerable. Lo importante es el logro, la consecución de metas, la competitividad, ¿no? Y entonces ahí se destierra también todo lo que es el mundo emocional de los niños, ¿no? Y entonces todo ese tipo de ideas todavía están muy, muy, muy arraigadas socialmente y espacios como este hacen que sean muy importantes, porque cualquier papá y mamá que nos esté escuchando ahora se puede interesar por estos temas y pueden empezar a modificar y cambiar sus pautas tempranas, ¿no? Porque aquí el hecho está en que hagamos detección temprana, que seamos capaces de llegar a esos papás y esas mamás que van a tener bebés y ser capaces, mediante escuelas de padres o mediante otros tipos de espacios, de poder ayudarles en esto, ¿no? Para que no repitan modelos. Porque lo que se ha visto también en la investigación es que los modelos de apego se transmiten de padres a hijos. Si un papá o una mamá han criado niños inseguros, lo van a transmitir al resto de la generación con una probabilidad muy alta, si es que antes ellos no han reflexionado sobre eso o lo han intentado cambiar, ¿no? Por eso esto es muy trascendente realmente. Lo es y lo comprobamos en el ejercicio también de la psicoterapia, la profesión en la que nos desarrollamos, y muchas veces pues nos topamos con esos adultos que cuando uno rasca un poco entiende el tipo de vínculo emocional que tuvo o que no tuvo, o las características que vivió en esa infancia, y que de alguna manera reproduce, ¿no? 20, 30 años después, ¿no? Y lo que pasa es que también entendemos a veces, y me encantaría escuchar tu opinión, y creo que a quienes nos está siguiendo ahora también, tenemos como una visión en donde parece que en esto de los afectos o del apego, más es mejor, y no siempre más es mejor, ¿no? Porque estoy pensando quizás en esas figuras sobreprotectoras que impiden que papás y mamás, ¿no? Que impiden cierta naturalidad y cierto espacio flexible para que los niños también exploren y construyan su propia autonomía, ¿no? Y están siempre ahí, como encima de la persona, y la persona llega un momento en que se desarrolla pues con muchas inseguridades, ¿no? Entonces quizás estaríamos hablando de un apego que sería en este caso excesivo, ¿no? En cuanto a la sobreprotección o en cuanto a la sobreimplicación del adulto sobre el menor, ¿no?
Claro, las hiperprotecciones al final serían formas de crear apegos inseguros, ¿no? Apegos ansiosos muchas veces, que no permiten que el niño vaya haciendo la autonomía. Se quedaría ansiosamente aferrado al padre o a la madre, ¿no? Entonces, esto no sería realmente un apego de calidad, ¿no? Llega un momento en que hemos hablado antes, lo estabas diciendo tú muy bien ahora, que hay que empezar también a fomentar la autonomía del niño progresiva y la progresiva independencia, ¿no? Una independencia siempre con otros, pero una independencia, ¿no? Si no, te quedas aferrado ahí y suceden apegos ansiosos. El apego es un sistema que realmente se tiene que activar en situaciones de necesidad, situaciones en los niños estén angustiados, agobiados, emocionalmente alterados, haya amenazas, peligros. Y cuando eso no se necesita, el niño debería desactivar ese sistema de apego, porque si no estaría siempre en situación de peligro y no se podría separar de los cuidadores. Si los cuidadores dan seguridad, el apego solo se activa cuando es necesario y se puede desactivar el apego y se puede activar la capacidad de explorar, la capacidad de avanzar, de crecer, de desarrollarte, de ser independiente, de avanzar, ¿no? Si no, no te abrirías al exterior, ¿no? Esa es la gran clave, cómo conseguir que los papás lleguen a ese equilibrio. Y a veces es difícil. Y ahí está la gran necesidad de reflexionar tú sobre cómo han sido tus propias historias con tus padres. Y es ahí donde puedes ir dando claves. Porque claro, a veces vemos que los papás que se aferran y que hiperprotegen mucho a los niños, a veces tienen ellos heridas emocionales inconscientes y quieren que los niños no se separen de ellos para que ellos sean los niños las figuras de apego con los padres. Y esto no puede ser porque sería invertir. Entonces ahí la protección a veces tiene esa doble cara. La cara de que estoy intentando no separarme de un niño porque a lo mejor lo necesito para mí, ¿no? Entonces, de ahí la enorme importancia de la psicoterapia para el niño. Sí, los niños lo necesitan, pero muchas, muchas, muchas veces la psicoterapia para padres, hijos, es fundamental. En el apego le llamamos el tercer paciente, que es el que está en la relación, ¿no? La relación entre padres y hijos. Trabajar esa relación. Pues mira, José Luis, vamos, también es costumbre de Café con Autor, implicar y conocer a quienes nos están viendo y nos aportan su atención. Veo que han dejado aquí un montón de comentarios. Cuando he visto el número, que hay 21 comentarios, digo, voy a empezar a saludar ya porque se nos va a acumular el trabajo. Y si te parece, pues vamos a dar un poquito de visibilidad también a quien está con nosotros. Y bueno, pues empezando por los saludos, Arcadia Sánchez ahí, buenas tardes amiga, Carmela Robledo, Katia Tienza, si nos decís de dónde escribir, fantástico. Entonces, además, trenzamos ahí una red de geográfica que es estimulante. Verónica Guijarro, buenas tardes. Lara Simino, buenas tardes desde Sevilla, muy bien, muchas gracias. Beatriz Pagadigorria Henson, buenas tardes también a ti. Regla González, Remedios Hierro, bueno. Carmen Ortega, José Luis, vaya tirón tienes, amigo. Bueno, se escucha con eco, Bruno. A lo mejor el tirón lo tienes tú, Bruno. Bueno, no sé. No siempre, bueno, no siempre. Vamos a repartir un poco para cada uno. Saludamos también a Nieves, que anda por aquí. Bueno, Mónica Casañeda, siempre un placer escuchar a José Luis. Gracias por ese café con autor desde México. Saludos, fantástico. José Luis, se ve que tienes allí amigos. Mónica la conozco, sí. Tenemos una amistad por Facebook, sí. Ah, bueno, fantástico. Saludo cariñosamente. Moreno de Acevedo, Beatriz, nos habla del alimento emocional, ¿no? Que tiene que ver precisamente pues, con esa necesidad de alimentarse, no de algo físico y material, como es la alimentación tal cual, sino el afecto de los padres. Y aprovechando que además ella introduce eso del alimento emocional, retomando lo que hemos estado comentando, te voy a lanzar también una cuestión para que, bueno, desde tu visión y experiencia nos des luz sobre el tema, José Luis, porque antes hablabas del equilibrio, la necesidad también del equilibrio de la madurez en los adultos que cuidan de ese niño, de esa niña. A veces encontramos que hay adultos muy amorosos, muy protectores, muy centrados en las necesidades de los menores, pero que viven sus propias crisis personales y que estas coinciden con momentos, digamos, de desconexión, de separación, como de cierto abandono del menor, ¿no? Y parece que están en esa especie de subida y bajada, ¿no? Ahora son padres protectores, amorosos, cuidadores, ahora son padres de alguna manera ausentes porque están muy metidos en sus propias cuestiones a resolver. ¿Esto finalmente en qué se traduce para el niño, para la niña? Claro, eso desde luego, si es muy acusado y muy continuo, pues puede ser producto de una crisis,
Los padres pueden ser conscientes, se pueden dar cuenta y lo pueden reparar, lo pueden arreglar, le pueden dar una explicación al niño. Porque si el niño obtiene una explicación y una narración, se desculpabilizará y entenderá que hay motivos que no tienen que ver con él. El problema es cuando no hay conciencia de esto, cuando hay también más dificultades con la empatía, con representarte el mundo interno del niño y cómo le repercute eso al niño, y cuando no hay ninguna explicación y cuando esto es muy continuo, ¿no? No es una crisis puntual, ya es muy continuo. Entonces, claro, aquí estos vaivenes repercuten en el apego, evidentemente, porque se sabe que los padres muy incoherentemente disponibles, esa disposición incoherente, pueden generar apegos ansiosos, ¿no? Porque el niño no sabe muy bien a qué atenerse, no sabe muy bien qué hacer, no sabe muy bien si aproximarse o alejarse, porque a veces me aproximo pero se retiran y a veces me acerco pero se alejan de mí. Entonces, eso puede crear incongruencias y puede tener repercusiones en el estilo de vinculación futura, claro. Por eso sería muy importante ahí la detección temprana, ¿no? Yo creo que también los profesores, los maestros, eh, todas las personas que están alrededor de los padres que pueden en un momento determinado activar esa toma de conciencia y ese darse cuenta de lo que hacemos con nuestros hijos influye poderosamente en ellos, ¿no? Cuando a mí los padres me cuestionan, ¿yo por qué tengo que venir a las sesiones? Aquí mi hijo tiene este problema, un trastorno de ansiedad. Entonces tú haz unas técnicas con él, trabaja con él y que este niño mejore su trastorno. Arréglamelo, arréglamelo. De acuerdo, puede haber una parte en la cual tengas razón, pero mira, es imposible que no podamos influir en nuestros hijos. Y yo les pongo esta metáfora, ¿no? Que se la escuché a Gabor Mate, que es un psiquiatra que trabaja mucho también con el apego, y que es la metáfora budista. No podemos comprender nada si lo aislamos de su entorno, ¿no? El tronco contiene la rama está en el árbol en la tierra en el planeta en el universo, ¿no? Todo está interconectado, no podemos decir yo no tengo nada que ver con el comportamiento de mi hijo, ¿no? Esa es la primera parte que tenemos que trabajar para que los padres tomen conciencia. Y luego, los padres, a veces también nosotros, los profesionales, tenemos que ser capaces de hacer que los padres se acerquen a la terapia sin asustarlos. Que si le decimos tienes que hacer terapia, ¿no? Y nos señalamos así de esa manera, culpabilizante, ¿no? Pues creo que les estamos haciendo un flaco favor. Tenemos que acogerlos, apoyarlos, ser empáticos con ellos, hacer equipo con ellos y ayudar a que entiendan que es un trabajo de crecimiento personal, de intentar revisarse para mejorar uno y para mejorar los demás, que ahí no se va a juzgar a nadie, que no buscamos perfección, que no hay ningún padre perfecto, que solo queremos padres conscientes que se den cuenta de la trascendencia de su rol, ¿no? Y a veces yo creo que un poquito los psicólogos, todo el mundo que estamos en el campo, sí, a veces, ¿no? Ponte ahí a hacer terapia, que yo me voy a poner en mi sillón de ruedas giratorio y te voy a decir lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de tener ese nivel con ellos, de ponernos en su piel. Es muy difícil el ejercicio de la parentalidad, muy, muy complicado. Por eso llevarlo solo es realmente casi, casi una temeridad, ¿no? Es importante la tribu. Y la tribu tenemos que ser los vecinos, tenemos que ser los profesores, los profesionales que tenemos que apoyar en la crianza. Yo creo que eso es muy importante. Qué buena expresión, ¿no? Esa me gusta, ¿no? Como lo has dicho, ¿no? De la tribu, efectivamente, todos esos adultos que estamos alrededor y que también participamos, influimos, porque somos parte del sistema al cual aportamos, recogemos, volvemos a aportar e influimos tal cual, ¿no? Hay una pregunta. Sí, adelante, José Luis. Sí, yo siempre me acuerdo además también de las familias acogedoras, de las familias adoptivas, con las que yo trabajo muchísimo, donde tienen un desafío mayor, que es que tienen que ejercer una parentalidad en la cual van a tener que reparar muchas veces las consecuencias que los malos tratos han causado en esos niños, ¿no? Y aquí es donde todavía el desafío es mucho mayor y el apoyo por nuestra parte y la comprensión de toda la sociedad y todas las personas que conformamos la sociedad tiene que ser mayor. Eso es lo que, fíjate, motivó que escribiera junto con mi compañero Óscar Pérez Muga el primer libro que le llamamos Todo niño viene con un pan bajo el brazo, conscientes de la necesidad de las familias adoptivas y de acogida de tener una herramienta que les ayudara un poquito a comprender cómo esos trastornos tempranos del apego causados por las primeras personas que cuidaron a estos niños condiciona muchísimo la adaptación y el bienestar y el desarrollo posterior de los niños, ¿no? Entonces, ahí también siempre me acuerdo de estas familias y me gusta visibilizarlas porque muchos de ellos están volcados 100% en estos niños. Y si no fuera por cómo muchas familias de acogida
son que hacen un trabajo realmente solidario de ser padres cuando otros no pueden hacer ese rol por muchas causas y por muchos sufrimientos en estas familias biológicas, ¿no? Que esos padres de acogida trabajen con estos niños para ayudar a que estos niños puedan tener una alternativa de desarrollo, me parece, bueno, digno de elogio, ¿no? El libro al que has hecho referencia puede ser en la versión o en la edición de Desclée de Brouwer, Vincúlate, tal vez. El primero fue Todo niño viene con pan bajo el brazo y el segundo fue Vincúlate, efectivamente. Vincúlate, que lo encontramos. Relaciones reparadoras del vínculo de apego en niños acogidos y adoptados, que también fue el segundo libro que desarrollé para apoyar a estas familias en ese trabajo que hacen tan arduo, tan solitario, tan incomprendido muchas veces, y en el que necesitan de la tribu más que nunca todavía, ¿no? Porque es tarea de toda la sociedad poder sacar a estos chavales adelante, ¿no? Que no terminen luego en la mayoría de edad, en los 18 años, en la inadaptación social, ¿no? Y esto es gracias a las familias de acogida y a que todos nos impliquemos en esta parentalidad social, en esta tribu social, ¿no? Efectivamente, porque es arduo y además muy estimulante para quien lo vive, ese trabajo en la construcción, en el estímulo, en el crecimiento de esas personitas, ¿no? Que luego serán los adultos del mañana, estarán tomando decisiones, estarán por el mundo, dejando su impronta, su huella y ese trabajo sin duda alguna es fundamental, ¿no? Para la sociedad, para la comunidad. Y además, como decíamos, Vincúlate es ese libro que se puede encontrar en el fondo de Desclée de Brouwer, ¿no? En su fondo documental. Sí, exactamente. Estaba pensando que quizás antes hablábamos y en relación a esta tribu, en relación a los adultos, cuidadores, otros familiares, vecinos, la comunidad en definitiva, que convivimos y observamos también a los menores, y participamos también de su evolución en mayor y en menor grado. A veces la idea esta de entender que al niño le pasa algo y necesita quizás algún tipo de asesoramiento, de mirada profesional, ir a terapia, causa como un cierto sarpullido, ¿no? Permíteme que lo exprese así, en las familias, ¿no? Porque, bueno, todavía vivimos un poquito de ese estigma de atender a la salud mental como una cuestión estigmatizada, ¿no? Como una cuestión de locos, ¿no? Y a lo mejor a veces puedes señalar algo a los padres de los menores con los que trabajas o sencillamente has hecho un trabajo quizás educativo, has observado algo y haces un comentario y rápidamente puede salir ese comentario defensivo. Me ha pasado a mí en alguna ocasión de que estás insinuando que mi hijo está loco y digo, no, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algún tipo no sé, de muestra en su conducta que quizás, no sé, necesite una mirada un poquito más profunda, más serena, ¿no? Y entender alguna necesidad que no se está satisfaciendo y que va en su beneficio, ¿no? Atenderla. ¿Eso lo encuentras tú y cómo lo resuelves? O de hecho, de otra manera, ¿cómo se le señala a los padres la necesidad de ir a terapia en un momento dado? Bueno, yo creo que es verdad que todavía existe esa reticencia. Yo me la encontré más al principio de mi profesión. Creo que ahora sí es verdad que nosotros los psicólogos tenemos otra imagen social. Creo que la hemos ido mejorando, tengo la impresión. Creo que hay más normalidad en general, ¿no? Nosotros la sala de terapia infantil es, como muchas de nuestro país, bulle de gente, ¿no? Y cada vez es verdad que los padres consultan más y consultan por cosas que antes ni se consultaban, ¿no? Por cuando un niño tiene un miedo, cuando un niño tiene una regresión, cuando un niño muerde en exceso y es pequeñito. Es verdad que hay un poquito esa... Pero sí es verdad también que existe lo que tú comentas y hay a ciertos padres que temen que su hijo pueda tener algún tipo de problema, algún tipo de trastorno, algún tipo de, incluso tara, dicen así, ese tipo de expresiones que todavía se usan, ¿no? Entonces, ese tipo de padres realmente creo que necesitamos ayudarles a romper etiquetas y estigmas, ¿no? Y tenemos que intentar normalizar la atención psicológica como se normaliza cualquier otra atención, ¿no? Y poder hacerles ver que cuanto antes se detecte esto, mucho más fácilmente vamos a poder ayudar a su hijo, ¿no? Y que la ayuda va a ser para él y va a ser también para ellos, ¿no? Para reforzar todos los recursos, y eso hacéis mucho los terapeutas familiares, ¿no? Todos los recursos que las familias tienen para poder ayudar a salir adelante al
al niño, ¿no? Y que muchas veces lo que tienen son cosas evolutivas, que van a ir evolucionando con la edad, ¿no? En otros casos, son menos casos, también los hay. Es verdad que los niños desarrollan trastornos que tienen mayor cronicidad, ¿no? Y ahí, cuanto antes se detecte, es muchísimo mejor, porque la detección temprana favorece la evolución positiva. Aquí también a veces hay que ayudar a los padres con mucha empatía a hacer duelos, ¿no? Porque no es el hijo que yo hubiera querido tener. Y aquí yo creo que, como te he comentado antes, Bruno, el posicionamiento del profesional es fundamental. El profesional empático, cálido, comprensivo, que sabe ponerse en la piel de esos padres, y sé que va a conseguir que esos padres transiten por ese dolor y logren empezar a decir, bueno, tengo que aceptar a mi hijo en lo real, pero mi hijo es un hijo con muchas posibilidades como cualquier otro, ¿no? Yo creo que ahí también está nuestra clave, ¿no? La clave de nosotros ser capaces de llegar a la piel de los padres. A mí eso me parece muy, muy importante, ¿no? Sobre todo cuando pasa eso, ¿no? Cuando a lo mejor pues el chico o la chica, bueno, pues es diverso, ¿no? No por eso tiene que ser más negativo, pero dentro de esa diversidad se puede encontrar con muchas situaciones donde puede haber mucha incomprensión. Y claro, los padres no quieren ver a sus hijos, y eso a veces puede llevar a algunas familias a intentar tapar, ¿no? Sí. No quiero ver el problema, lo que me decías tú. Yo prefiero ignorar, ¿eh? No saber me protege, pero claro, eso puede traer a la larga una no detección temprana y un mayor enquistamiento, ¿no? Entonces yo creo que ahí la empatía es lo que ayuda a romper muchas veces este tipo de situaciones, ¿no? A mí me parece que es la gran herramienta de los psicólogos y de todos los seres humanos, de ser capaces de ser empáticos. Me encanta esa imagen que me enseñó un amigo, colega Rafael Benito, psiquiatra, que tiene un capítulo en la armonía relacional bien bonito, que aparecen unos hombres en un zoológico, creo que debe ser, me parece que es un zoológico, donde hay un mono tumbado en una camilla que está moribundo. Entonces están todos los compañeros detrás de una verja mirando con una cara de pena, de ver cómo el compañero está enfermo, ¿no? Entonces, si ellos son capaces de hacer eso, nosotros que tenemos, en teoría, más capacidad cerebral, la empatía debe ser la herramienta que más utilicemos, ¿no? ¿Qué cosa mejor hay que ir a un médico que sea empático, un camarero que sea empático, que sea capaz de ponerte en su lugar, ¿no? Es que es lo que nos gusta, ¿no? Sí. Y lo Sí, que además, necesitamos sí, además, ¿no? sí, la necesitamos, y además cuando somos capaces de desarrollarla y mostrarla oportunamente, pues en las sesiones con las familias, con las personas en nuestro trabajo, te habrá pasado a ti, me pasa a mí, se produce una magia donde las personas se abren, donde las personas de repente crecen y se permiten unas posibilidades que hasta entonces no se habían permitido. Y bueno, a mí me pasa como a ti, me parece que soy un apasionado de mi trabajo, me parece que tengo la profesión más hermosa del mundo, y, y escuchándote de alguna manera refuerzo esa idea, José Luis. Me alegro, Vamos tú a... también has vivido ese momento en el que haces empatía genuina, por supuesto, y el paciente como que experimenta esa magia de la transformación, de Sí, sentirse sí. sentido, contenido. Bueno, creo que es lo que tenemos que utilizar, sobre todo con los papás, en los que trabajamos con niños. Los papás tienen que estar cómodos con otros, no cuestionados, ¿no? Efectivamente, porque son además piezas clave en esa potencial reparación y en esa evolución de ese nene o esa nena. Vamos a seguir, si te parece, José Luis, recogiendo algunos de los testimonios. Ya ha pasado Sí, el momento de los saludos de la gente que nos acompaña. Bueno, pues nos decía por aquí Remedio, tutores de resiliencia, me encanta la expresión, ¿no? Que era de Boris Cyrulnik, me parece, ¿no? Que habías comentado, ¿no? exacto. Exactamente. Carmen Ortega, totalmente de acuerdo. José Luis, nos dice Nieves, lo de que poner límites forma parte del apego, creo que los peques no lo entienden así. Y de hecho, a veces... A la corta no, pero a la larga sí. Bueno. De hecho, yo creo que los peques es que necesitan límites, aunque no sepan que lo necesitan, realmente lo necesitan, ¿no? Sí, porque la relación de apego te da mucha sensación bueno, eso lo decía otro psicoanalista, Winnicott, ¿no? Mucha sensación de que los brazos de la madre y del padre te contienen, ¿no? Contienen las angustias del niño, ¿no? Entonces, si esto se vive desde temprana edad, se va desarrollando el sentido del límite. Yo, que he trabajado con chavales con graves trastornos del comportamiento y que tienen antecedentes de trastornos del apego, cuyos padres no les han puesto ningún límite o se los han puesto de la manera que te has explicado antes, según su estado de ánimo, estos niños
cuando se han hecho más mayores y han podido reflexionar mejor, se han dado cuenta de la gravedad que tiene no haber vivido el límite. Y en el fondo, muchas veces estos niños necesitan el límite. Y aunque a veces salte el conflicto y salte la frustración y salte la disputa, en lo que le decimos a los padres es que a veces el conflicto no hay que evitarlo, hay que afrontarlo, porque el niño lo necesita. Necesita no perder el control chillando, sino esa determinación de decir, no puede ser, por esto y por esto. Y ya te lo he explicado, no puede ser, no. ¿No? Esa firmeza, ¿no? Esos chavales no han vivido eso, y esos chavales muy inseguros, porque vivir sin límites es como vivir en un campo que no tiene vallas, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Qué me encierra a mí? ¿Qué me contiene a mí? ¿No? Y te lo explican luego a la larga, ¿no? Lo que ha supuesto eso para ellos en su vida, ¿no? Mira, nos dice también Remedios Hierro, ¿puede ser ese desarraigo emocional de la infancia un condicionante para buscarlo en la edad adulta? Entiendo lo contrario, el arraigo, ¿no? Y buscar esas relaciones quizás donde se elaboran vínculos muy dependientes como una manera, digamos, de asegurar precisamente el afecto. Sí, evidentemente, claro, cuando uno se ha sentido desarraigado emocionalmente, en la edad adulta, de alguna manera puede buscar en otra persona esa necesidad de que te supla, de que te cure, de que te... Entonces, puede haber parejas muy favorecedoras, como dice Sirulnik, el amor que nos cura, pero es verdad que cada uno tiene que intentar, de alguna manera, hacerse cargo de eso, ¿no? Y trabajar eso personalmente, para que uno a sí mismo pueda ir elaborando esas carencias, ¿no? Porque el otro no te lo va a poder resolver, eso lo saben muy bien los terapeutas de pareja, ¿no? Cuando, cuando el otro busca que el otro llene cosas que no te puede llenar, ¿no? No puede llenar. Entonces, sí es verdad que los demás pueden ser muy curativos y pueden ser relaciones muy sanadoras, pero claro, desde la realidad de lo que pueden dar, no desde lo que tú desearías que te den en la fantasía y no te lo pueden dar, creo yo. Sí, y yo lo comparto contigo. De hecho, gran parte de tu trabajo que haces y que reflejas en tus publicaciones, pues tienen que ver con esas primeras etapas que es un trabajo quizás que si no se hiciera, pues veríamos luego ese adulto, ¿no? En esas relaciones que de alguna manera está reflejando ahora Remedios, ¿no? Relaciones que se van buscando asegurar un afecto, asegurar un crecimiento, asegurar un estímulo que no se recibió en su momento. De hecho, para las personas que se han incorporado hace poquito, estamos hoy con José Luis Gonzalo, que está aquí su libro, ¿de acuerdo? Bueno, uno de sus libros con la editorial de Schlede Brouwer, La armonía relacional, un libro en torno a la traumaterapia y también en torno a las aplicaciones de la caja de arena, precisamente en la traumaterapia, que es una herramienta muy poderosa que trabajas y ¿qué te parece si hacemos un pequeño inciso un poquito más técnico que creo que también le va a interesar mucho a la gente que nos está siguiendo acerca de la traumaterapia y acerca de la caja de arena, ¿no? Como herramienta de trabajo. Cuéntanos un poquito acerca de eso y para los especialistas o interesados que puedan estar siguiéndonos, pues es un material que pueden encontrar en la editorial de Schlede Brouwer en la armonía relacional. Así que, José Luis, te escuchamos. Pues mira, yo me formé en traumaterapia sistémica con el doctor Jorge Barudi, neuropsiquiatra, terapeuta de familia, formador en terapia de familia, y con su mujer, con Marjorie D'Antañán, psicóloga, que tienen un centro en Barcelona que se llama IFIF, un instituto de formación. También tienen una ONG que se llama Exil, que hace una labor maravillosa en atención a las personas víctimas de traumas. Y ellos hicieron allí una primera promoción hacía como 15 años, donde ellos empezaron a compartir el modelo que los dos habían construido de atención, sobre todo a personas con graves traumas, traumas de tortura, exilio, maltratos, abandono, bueno, todo lo que puede dañar a las personas, ¿no? Entonces ahí descubrimos este modelo que tanto a mí como muchas de las personas que hemos cursado su posgrado de traumaterapia nos ha seducido
porque es un modelo integral que no prescinde de ninguna de las escuelas de terapia anteriores, que es ecléctico, que tiene aportaciones de todos los modelos y que se ha nutrido mucho también, de aparte de los modelos clásicos, de las teorías del apego y de los modelos de traumatología, ¿no? Entonces, ahí han desarrollado su modelo de intervención en 3 bloques que va trabajando con estos pacientes desde el principio estas necesidades que tienen los que han sufrido esos traumas importantes, ¿no? Donde han estado pues, con seres humanos que por diversos motivos les han maltratado, les han abandonado, pues la confianza de base, la seguridad de base, lo que es vivir, la empatía, no han experimentado eso, ¿no? Entonces, ellos en ese modelo incorporan toda esta sabiduría, van trabajando en 3 bloques distintos con los niños y también con las familias, y también se puede aplicar a los adultos, todo lo que es inicialmente la necesidad de la regulación emocional, que suele estar muy afectada en trauma, todo lo que es el segundo bloque de traumaterapia, que sería la capacidad de empoderarse, ¿no? Es decir, cómo el trauma muchas veces es la impotencia, es el vivir en el colapso, es el vivir muchas veces en la injusticia. Y entonces este modelo lo que trabaja en ese segundo bloque es esa capacidad de poder coger el poder perdido, ¿no? Y en un tercer bloque, finalizado, mucho más avanzado la terapia, los pacientes que pueden, lo que hacemos es reintegrar, trabajar, elaborar todos los contenidos, todas las vivencias, todo el horror, todos los recuerdos dolorosos, toda la reconstrucción de lo que es la historia de vida, mi relato de historia de vida, quién soy yo a lo largo del tiempo. Entonces, ahí ellos nos dieron a conocer, a través también de una profesora y psicóloga chilena llamada la José, cariñosamente, a través de ella también, que fue allí a Barcelona a dar clase, y allí nos compartió. Marjorie, que trabajaba también con la caja de arena, nos compartió la técnica de la caja de arena. Y aquello fue una experiencia impresionante, ¿no? La caja de arena, para quien que se aplica como una de las técnicas de la traumaterapia, es disponer a una persona, adulta o niña, una selección lo más diversa posible y con la mayor cantidad posible de miniaturas, ¿no? Pequeños muñequitos, ítems también diversos, de construcción, de naturaleza, bueno, de lo que hay en el mundo, ¿no? Y esas miniaturas, de alguna manera, son símbolos que habitan dentro de nosotros y también están en el exterior, ¿no? Y dispones de esos muñequitos en estanterías, bien organizados, bien ordenados, bien jerarquizados, y al lado pones un cajón con unas dimensiones concretas que está cubierto de arena, está aproximadamente la mitad de su cavidad sobre una mesa, y tú simplemente le dices a la persona que acercándose a la estantería se deje llevar y que deje que le elijan a él, ¿no? Como decía Josefina, deja que te llamen por teléfono, ¿no? Cógeme. Con esa atracción, de alguna manera tú vas cogiendo las miniaturas y vas colocando en la bandeja de arena lo que tú quieras. Tienes total libertad, ¿no? Total libertad de hacer lo que quieras. Esto que es la creadora original de la técnica, que fue hace más de 100 años, que es Dora Kalf, es la que decía, el paciente tiene total libertad y tiene un espacio, que es la caja de arena, seguro y protector, y una sala de terapia con un terapeuta seguro y protector. Entonces ahí puede representar muchos de los contenidos que todavía la psique no ha terminado de poder elaborar, ¿no? El trauma a menudo provoca mucho sufrimiento y mucho dolor, ¿no? Por eso la caja de arena y la traumaterapia son modelos adaptados al sufrimiento, ¿no? Entonces todo aquello que el paciente no puede todavía elaborar, sus manos se encargan de traducir y de componer en imágenes, en metáforas poderosísimas, que van a contener, por un lado, simbolizados muchas de las cosas que uno ha vivido, pero también van a salir muchos de los recursos y del potencial sanador que la persona tiene, porque van a salir también muchas miniaturas que van a ser potentes recursos. Entonces, a partir de ahí, de que la persona ha representado eso, el terapeuta, que es un facilitador más que un experto, le acompaña adecuadamente, le acompaña tratando de buscar esa armonía, esa danza relacional, le acompaña en el conocimiento, en la exploración, con curiosidad, con interés, con apertura, con delicadeza, con empatía, en que vayan poniendo palabras, ¿no? Y sobre todo, no solo poner palabras como un bla, 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 sino palabras que te permitan conectar también con tu cuerpo, conectar con tus emociones y que te vaya cada vez transmitiendo más y cada vez más profundizando más
ibas siendo más capaz de entender muchas de las cosas que te llevan a la terapia. Los niños, sobre todo, fundamentalmente lo que hacen es jugar con el cajón de arena y crear allí sus escenas, y ellos a través del juego es como van elaborando muchas de las situaciones, muchos de los traumas que viven, ¿no? Entonces, esta técnica que contada así, pues creo que suena atractiva. Cuando uno la experimenta, cuando hacemos los talleres, es cuando la gente dice, ostras, te he oído hablar 1000 veces en la caja de arena, en vídeos, en entrevistas, en los libros, pero es que hasta que no te sientas y pruebas qué es esto, no sabes lo que realmente es. Porque la conexión que se experimenta, efectivamente, es muy grande, tanto con tu mundo en la arena como con el terapeuta. Y luego está el poder de las imágenes, el poder de los símbolos, que ya dijo el psicoanalista Jung, ¿no? Los símbolos que necesitamos recurrir a ellos para de alguna manera poder explicarnos a nosotros mismos qué es lo que nos pasa, ¿no? Y muchas veces son símbolos universales que tienen la misma significación para un ruso que para un español que para un americano. Que son a los que recurrimos todos y que Jung llamó los famosos arquetipos, si recuerdas. Seguro que lo recordarás, Bruno. Y esa es la maravilla de la técnica. Y ahí en el libro de la armonía relacional es donde explicamos cómo aplicar este modelo dentro del modelo de la traumaterapia de 3 bloques. Y también viene con un precioso capítulo, porque el libro está escrito por mí, por Rafael Benito, un precioso capítulo que además explica qué ocurre en el cerebro cuando hacemos una caja de arena. Y la verdad es que está explicado maravillosamente bien, de una manera muy atractiva, y es fascinante lo que pasa en el cerebro cuando uno hace una caja de arena, ¿no? Y también es muy bonito cómo está contado y ayuda a encontrar ese sentido también neurobiológico, porque somos también neurobiología, ¿no? No tenemos que olvidarnos. Entonces, esto es más o menos, un poco así resumido, comprimido, en lo que es la armonía relacional y la caja de arena, Bruno. Bueno, es interesantísimo y es para seguir sacándole punta. Me encanta que hayáis incluido además ese capítulo, como dice, acerca de lo neurobiológico que ocurre en la maquinaria cerebral, porque durante mucho tiempo la psicoterapia se enfrentaba un poquito a la duda de sus resultados y de su eficacia porque no había medidas, digamos, suficientemente validadas, ¿no? que corroboraran lo que percibíamos como exitoso la persona reflejaba, y ahora, desde que las técnicas de neuroimagen en las últimas 2 décadas pues han evolucionado tantísimo y podemos estudiar y ver el funcionamiento del cerebro en vivo y en directo, lógicamente a través de esas técnicas, cuando hacemos el ejercicio de la psicoterapia y también después de, pues vemos perfectamente, ¿no?, los cambios que hay a nivel bioquímico en las propias estructuras que se crean, que se amplían y el efecto que tiene. Entonces, que hayas incluido ese capítulo en un libro, digamos, eminentemente psicoterapéutico, pues para mí es un estímulo, ¿no? Como profesional en la materia me encanta, ¿no? Que a veces he tenido que encontrarme en foros científicos y en foros profesionales, de alguna manera con esa especie de suspicacia y cierta duda, ¿no? acerca de las bondades o beneficios de mi trabajo. Que recuerdo que hace unos años, pues yo entraba como un toro ante un trapo rojo, entraba al envite y, bueno, por suerte aprendí a esquivar y a no darle más importancia al tema, pero me encanta que lo hayas incluido, así te lo tenía que decir. Sí, gracias. Rafael Benito es un psiquiatra, es amigo y colega, llevo trabajando con él muchos años, él también forma parte del equipo de traumaterapia, del equipo docente, y claro, lo bonito de Rafa, de las propuestas de Rafa, es que es una psiquiatría que quiere integrar cerebro, mente, cuerpo, ¿no? Está, como decías tú, por la unión, ¿no? Entonces, por eso fue una gran idea incluir ese capítulo, porque nos dice cómo también las relaciones influyen en el cerebro y cómo la psicoterapia termina por producir cambios cerebrales, ¿no? De hecho, la semana pasada tuvimos en Café con la autora Rosa Casafont y su libro Un viaje al cerebro, y efectivamente pues también nos daba apuntes muy interesantes precisamente de esto mismo que tú estás diciendo, ¿no? Cómo este trabajo relacional, psicoterapéutico, pues influía y modificaba las estructuras no solo cerebrales, sino que incluso tenía una influencia epigenética, ¿no? Ahí en las estructuras más profundas del organismo, ¿no? Y era fascinante. Pero eso le daremos cancha en otro momento, pero bueno, resulta muy estimulante escucharlo, ¿no? Vamos a seguir, si te parece, a medida que vamos tomando ya la línea casi de salida de Café con Autor de hoy, pues con quienes nos están acompañando. Aquí nos saluda, bueno, Montserrat Soler, que no sé si la conoces, pero bueno, un placer escucharte. Por supuesto que la conozco.
¿Eh? Perfecto. Colega. Una colega de profesión, genial. Tenemos aquí también a Ginés Ortiz, desde Córdoba a todos, bueno, Georgina Hernández, saludos desde México, qué fantástico esto de las redes, que nos puedan ver desde tantos sitios, Remedios Narbona desde Sevilla, Yanderi Rujano desde Soria, saludos. Mira, nos vuelve a hacer una pregunta muy interesante también, Remedios, ¿no? Y nos dice, ¿y no es también un motivo de estrés para los padres el esfuerzo por hacerlo bien y no conocer las herramientas necesarias? Hombre, claro que puede ser un motivo de estrés, ¿no? El esfuerzo por hacerlo bien, por hacerlo bien. Ahí no tenemos que llegar a la perfección. Es decir, tenemos que partir de la idea que nos vamos a equivocar, pero ellos, los terapeutas y todos. Pero, como dice el psiquiatra Dan Siegel, los padres, hasta con las equivocaciones, gracias a las equivocaciones, tienen las mejores oportunidades para reparar con sus hijos y para volver a recuperar la sintonía y recuperar el vínculo. Porque hay veces que en casa va a haber conflictos, discusiones, peleas, malos entendidos, y va a haber distanciamiento, pero luego puede haber reparación, puede haber un lo siento, puede haber me propasé, venía nervioso del trabajo, tú no tenías nada que ver, te grité, entré inadecuadamente, no sabes cuánto lo siento, ese acercamiento, ese mirar a los ojos, ese abrazo, eso es hacerlo bien, no decir, tengo que buscar la herramienta, hacer así, 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 que me salga todo perfecto, que el niño me obedezca a la primera. No, yo creo que no es esa lo que yo quiero transmitir. No me gustaría que los padres quedan con la idea de tengo que hacerlo perfecto y no cometer ningún error, porque eso sería horrible transmitir eso, de verdad. Así que Remedio, de verdad, eso es lo que buscamos, ¿eh? Ir aproximándonos cada vez a intentar sintonizar con nuestros hijos lo mejor posible e intentar darles la mayor seguridad posible, la mayor coherencia posible, ¿no? Ese normalizar y naturalizar, pues efectivamente, los intentos por establecer límites, por simular una crianza que lejos de ser perfecta, pues tiene sus sombras, ¿no? Pero que permiten también la posibilidad, como decías, de la reparación, del aprendizaje, del crecimiento en común. Porque no solamente el crecimiento va en una dirección, se estimula en ambas direcciones. Sí. Nos dice Lara, conozco casos de hiperprotección que han derivado en adultos dependientes emocionalmente de sus padres, normalmente de la madre, pero también otros casos de adultos que han llegado al otro extremo, a casi romper la relación para escapar de eso. ¿Es algo que tenga un fundamento en la misma infancia o ya una gestión dentro de la adultez? Hombre, claro, evidentemente, si una hiperprotección que no permite la sana tendencia de la autonomía del niño, que eso también lo decía el psiquiatra Winnicott, los padres deben tener, sobre todo la madre, que es con quien tiene otro tipo diferente de apego con el padre, ¿no? Deben de promover el respeto total por la autonomía del niño. Si no se permite esa separación, lo que sucede muchas veces es que el niño la va a romper a la brava. La va a romper a la brava y va a haber muchos casos de agresividad, incluso de violencia filioparental, que en la base hay problemas de esa naturaleza. No en todos los casos, pero hay algunos casos que se han producido ahí, ¿no? Entonces, claro, es un tema que hay que gestionar, evidentemente. Si uno toma conciencia o alguien le dicen, a veces son terceros los que nos dicen, no nos gusta oír, pero son terceros los que nos dicen, amigos, padres de otros hijos, profesores. Creo que a lo mejor te estás pasando con la hiperprotección, ¿no? ¿Qué dices? Y tal. Yo soy así, lo he hecho así, a mí me han dicho algo, tengo que estar abierto, ¿no? Sé que esto no es bueno, sé que esto a lo mejor a la larga puede traer un problema importante, no solo en la relación pareja, sino en la familia, ¿no? Luego debo intentar mirármelo, ¿no? Debo ver qué pasa dentro de mí para hiperproteger a mi hijo, ¿no? A veces es difícil ver dónde está la línea, que es proteger, que es hiperproteger, que es sobreproteger. Por eso, siempre la enorme importancia de que los padres estén abiertos al exterior, a los profesores, a los vecinos, a los amigos, a los padrinos, madrinas, todos los que estamos alrededor, de alguna manera podemos devolver a esos padres feedback comprensivo, feedback que les ayude a decir, tengo que mirarme esto, ¿no? Me duele, no, sé que me cuesta, pero lo tengo que hacer por el bien de mi hijo y por el bien de la familia, ¿no? Entonces yo creo que es importante esto, sí. Efectivamente, y en mi experiencia personal, por ejemplo, en el trabajo con adultos, ¿no? He escuchado en muchas ocasiones ese tipo de comentarios que hacen referencia a la experiencia temprana con características con los padres y unas características determinadas y se viven como algo traumático ya determinante. Es que tuve esta infancia o no tuve esta otra infancia y yo ya soy así. Es como que he quedado ya
definitivamente marcado de por vida, ¿no? Y entramos un poco en ese entender qué es lo determinante y qué es lo condicionante, ¿no? La condicionante como una circunstancia que podemos descondicionar y cambiar, y quizás lo determinante como algo definitivo, que creo, por suerte, en mi experiencia, y me gustaría escuchar también tu opinión, prácticamente no hay traumas que sean definitivos, ¿no? Sobre los que no podamos intervenir y generar algún tipo de cambio que permita a la persona otro tipo de experiencia vital. ¿Es así o tienes una experiencia contraria tú, José Luis? No, yo opino igual que tú. Además, nos lo dice Cyrulnik, que es una infancia infeliz no determina, pone la palabra, no determina una vida, no tiene por qué determinarla, ¿no? Sobre todo, él dice que tiene que haber un entorno que permita la solidaridad, que permita el poder trabajar el trauma, el poder comunicarlo, el que te puedan apoyar, el que te puedan reconocer que lo has sufrido. Y, por supuesto, transformarte. Siempre estamos en transformación. Cuando más se puede influir en el cerebro, creo que lo diría la compañera el otro día que te hablaba sobre el cerebro, pero yo se lo digo a mi colega Rafa, es hasta los 30 años. Luego también, pero hasta los 30 años es cuando más se puede, ¿no? Que es cuando se completa el neurodesarrollo, ¿no? Entonces, en muchos momentos de la vida, y tú a lo mejor también has hecho terapia, Bruno, con personas más mayores, de 65, algunas, 70, algunas, ¿no? También se pueden hacer cambios. O sea, siempre se puede cambiar y no tenemos por qué hablar de determinantes. Incluso personas que puedan tener patologías crónicas, que de alguna manera también pueden tener sus periodos largos de estabilidad, con sus recaídas, pero hoy en día hay muchas herramientas y muchos instrumentos para tratar a las personas y para conseguir que nada determine, ¿no? Así que, en ese sentido, todo lo que sea red poderosa de relaciones es lo que va a hacer que las personas puedan tener puntos de apoyo sobre los que seguir avanzando, ¿no? A mí ese modelo de Boris me gusta mucho, el modelo de la resiliencia secundaria, del tutor de resiliencia, que él dice que no solo son solamente las personas, sino que muchas veces experiencias mismamente que puedes vivir a lo largo de tu vida te pueden transformar. Yo he tenido hoy una paciente que me ha venido que ha hecho el Camino de Santiago y viene transformada de la experiencia del Camino de Santiago, ¿no? Ha vivido muchas cosas que han sido tutores de resiliencia para ella, ¿no? O sea que esa oportunidad la tenemos siempre, afortunadamente. La tenemos siempre. La fuerza sanadora de la tribu. Sí, eso es. Yo recuerdo haber leído novelas de piratas cuando era niño y tal, ¿no? Entonces, el pirata, sanguinario, ¿no? Cruel, ¿no? Pues que hay un grumete que va al no me acuerdo en qué novela era. No sé si era la historia de un grumete que va al barco y entonces todos se meten con él, con el niño, y el pirata más sanguinario y más cruel, más duro, le protege, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor ve ahí el niño que él fue, ¿no? Y que se hizo luego el adulto pirata cruel, y el niño ese le toca la fibra y lo protege. Y empieza a tener con él una relación donde empiezan a hablar, ¿no? Entonces este pirata, por circunstancias de la novela, pues resulta muerto, y cuando va a morir, ¿no? Pues él le confiesa: he sido muy malo, he hecho muy malas cosas en mi vida, pero me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Pues ahí se ve cómo hasta en los momentos más cruciales de tu vida se pueden producir transformaciones. Hay también novelas muy bonitas donde hablan de situaciones, muchos conocemos, de personajes que por razones, por causas diferentes, enfermedades, circunstancias vitales, sufren transformaciones muy poderosas, ¿no? Y siempre está esa posibilidad de poder transformarnos bajo la influencia de otros, ¿no? Yo me gustaría terminar con esta frase, ¿no? En esta vida nos hacemos bajo la influencia de otros. Yo lo tengo clarísimo. Qué bueno, qué bueno. La uso también, ¿eh? Ese gran Remedio no decía... a Boris, ¿eh? Estaría bien. Yo sería encantado de entrevistarlo. Una oferta, una cláusula de rescisión. Entrevisto a Boris Cyrulnik. Bueno, eso pensaba yo, nos dice Remedios Narbona, que no se acoge con agrado por parte de los padres que alguien opine sobre la educación y trato a sus hijos, pero es verdad, yo estoy de acuerdo con José Luis, como los padres quizás estamos mucho más abiertos y sensibilizados a la influencia positiva, en este caso, de educadores o profesionales de la psicología, ¿no? Mira, Nuria Carmona
Bruno, una cosilla solo, pero ahí Sí, y lo sí. doy la razón a esta mujer. No se vive con agrado porque vamos un poco a cómo lo hacemos. Si tú sientas a un padre y dices, tú estás protegiendo a tu hijo, estás haciendo muy mal. Claro, ese padre no va a querer saber nada. Si tú te sientas, te das el tiempo y la comunicación, le das el tiempo a la familia, la escuchas y conectas y le ayudas a ver eso, evidentemente ese padre lo va a vivir mucho mejor. Es una cuestión de cómo hacemos las cosas también, ¿no? Creo yo. Sí, porque culpabilizar ciertamente no ayuda a conseguir Claro, la colaboración de la claro. familia. Mm, Bueno, Nuria Carmona, grande Marrodán, compañera gracias, profesional además de aquí de Sevilla. ¿Eh? gracias. Y bueno, pues claro que sí, a cada uno lo que le toca. Carmen Ortega, buenísima la entrevista a José Luis Gonzalo con un tema muy interesante. Gracias a ti, Carmen, por comentar. Gracias. Nos dice Mario Peña, este directo se va a grabar, queda grabado en el perfil de la editorial de Escle de Brouwer de Facebook y también de un servidor, Bruno Moyoli, Inteligencia Emocional en Facebook, queda grabado. Moreno de Acevedo Beatriz nos dice, Joanda, que me estáis dando mucho ánimo. Bueno, yo creo que sí, sobre todo con esa última reflexión que compartía José Luis, ¿no? Del poder transformador de las personas, ¿no? Bueno, pues aquí que enfocamos ya la recta final, María Luisa Bulnes nos dice gracias a los dos. Remedios, ¿tendríamos que hacer un máster en educación infantil antes de ser padres? Bueno, no sé si tanto, ¿no? Claro. Más que nada conocerse bien, revisarse bien, mirar la historia de cada uno. Efectivamente, yo creo que ese trabajo personal antes que adquirir más conocimiento, más herramientas, oye, un poquito de vamos a mirar hacia adentro, ¿no? Y a ver qué traigo yo en mi mochila. Muy, muy bueno. Lara nos dice gracias a los dos, es muy interesante. Aunque no se tengan hijos, aprender sobre la psicología infantil ayuda también a autoconocerte y a gestionar muchos aspectos y emociones como adulto. Qué verdad. Bueno, y bueno, María Luisa, está aquí ya nos vamos a despedir ya. Qué importante rodearte de personas que sumen. Yo me estoy dando cuenta ahora. Muchas gracias a ti. Sí, Y además Arcadia, la chica que pone alimento emocional, que a mí me gusta mucho la expresión que usa, ¿eh? Te felicito. efectivamente, alimento emocional. Y Arcadia, pues nos dice, bueno, pues igualmente agradecida. La verdad es que siempre fui y sigo siendo una madre protectora y aunque la adolescencia no me fue muy bien, ahora me alegro, tengo un hombre de 27 años y cada día más contenta. Gracias. Me ha gustado mucho este café con autor. Pues muchísimas gracias, Arcadia, por tu estimulante comentario. José Luis, nos vamos a tener que despedir ya. Ha sido un placer tenerte, a ti, conocer también de los contenidos de la armonía relacional, tu bibliografía en gran medida, la editorial de Escle de Brouwer, que es quien patrocina y auspicia Café con Autor. Me encantaría que para terminar ya te despidieras, pues no sé, dando alguna clave que tú consideres importante, estimulante a los profesionales, a los papis y mamis que están hoy con nosotros y a los que seguramente se unirán luego en la posterior visión, en diferido. Así que ahí lo dejo para ti, José Luis. ¿Algún mensaje que consideres de valor? Más de lo que nos has dado ya. Algo que tiene de valor, que sea diferente al que he dicho, por ejemplo. Pues yo insistiría mucho en el tema de que podemos influir en las personas a lo largo de toda la vida y que a veces las situaciones más difíciles con los niños requieren de las 3 P's que dice Jorge Barudi. Paciencia, perseverancia y a veces permanencia. Hay veces que los niños necesitan un poquito más la presencia de los padres hasta que interiorizan las cosas. Luego, cuando ya las han interiorizado, pueden hacerlas por sí mismos. Pero paciencia y perseverancia. Porque lo que no veamos, no todo lo que hagamos hoy y sembremos hoy lo vamos a recoger hoy, lo recogeremos mañana. Y como dice también Mario Uribe Antañán, la gota de agua no la da la piedra por su fuerza, sino por su perseverancia. Muy bueno. Paciencia, perseverancia y presencia, las 3 P. Nos quedamos con esa reflexión tan potente. José Luis, ha sido un placer tenerte en este Café con Autor. La mejor de las suertes para tus publicaciones. Espero coincidir prontamente contigo. Un fuerte abrazo desde Sevilla y muchísimas gracias a todas las personas que han estimulado esta entrevista en el Café con Autor número 15. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Bruno, a la editorial de Escle de Brouwer por haberme invitado. Ha sido un placer. Me encanta Sevilla. Tengo muy buenos amigos por allí. Si me acerco, te llamo y nos echamos un café. Materializaremos el café. Muchas gracias a todos. Será un placer. Chao.